¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este webinar, ¿no? Vamos a hablar sobre el Service Desk y cómo gestionarlo correctamente. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a mi amigo César Bellido, ¿no? Especialista en el tema. Él les contará seguramente más cosas al respecto. Pero vamos a iniciar este webinar. En todo caso, César va a comenzar a contarles todo lo referente al Service Desk y cómo gestionarlo correctamente. Y solamente indicarles que al final de esta sesión vamos a realizar un sorteo de 3 becas integrales de entrenamiento y de certificación, de examen de certificación, para todos los que se queden conectados hasta el final, ¿no? Luego ya vamos a coordinar los detalles, pero son 3 becas, repito, para entrenamiento y certificación, referido a este tema, a la certificación de GTA, Global Trust Association, referida a nuestra próxima convocatoria, que va a ser para el 11 de marzo, si no me equivoco, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan en consideración. Pues sin más, le doy el pase a César Bellido. Adelante, César, y vamos a empezar con el tema. Listo, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, por la introducción, por los alcances. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy desde Valencia, desde España, estamos a algunas horas de diferencia. Por acá estamos exactamente 6:05. Entiendo que son 12:05 por allá en Lima. Hola Bien, César, veamos. ¿Qué ¿cómo tal? estás César? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Veo también algunos amigos y conocidos el día de hoy. Un gusto. Veamos entonces. A ver, sí, efectivamente, como indica Héctor, gracias a Dios, algunos años ya experimentando y gestionando distintos servicios, distintos proyectos también, pero dentro de los servicios que más he gestionado han sido los servicios de mesa de ayuda, como lo podríamos conocer o como lo conocemos de manera general. A ver, podemos describirlos o los pueden referenciar o los podemos conocer desde distintos ámbitos o nombres, ¿no? De hecho, muchos de ellos tienen incluso connotaciones distintas, aunque se señalan de manera indistinta, lamentablemente. Se puede referir a un service desk como un help desk, se puede definir a un service desk como una mesa de ayuda en castellano, se puede definir al service desk como una mesa de servicio, y así, innumerables maneras de referirnos a ella. Pero cuando empezamos a profundizar en este tipo de servicios de soporte en general, nos vamos a dar con la agradable sorpresa de que cada uno tiene un ámbito de gestión, un ámbito de alcance, un ámbito de impacto en el negocio diferente, ¿ok? No necesariamente porque sea mejor o peor, por decirlo de alguna manera, sino que cada uno tiene como digo, un alcance distinto. El alcance y el impacto va a depender no tanto del tipo de servicio que se ofrezca, sino de quien lo reciba, ¿no? De quien reciba este servicio. Es decir, a ver, una pequeña empresa puede montar o tener dentro de sus instalaciones un centro de servicios, un service desk, un help desk, una mesa de ayuda, una mesa de servicio, de manera indistinta, ¿correcto? Pero obviamente el impacto de cada uno de estos tipos de servicio estará básicamente embebido a lo que el negocio requiere, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, vamos para esta sesión a simplificar un poco el asunto, considerando estos tipos de servicios que les he nombrado, sin perjuicio del conocimiento que tenga cada uno de ustedes o la experiencia que tenga cada uno de ustedes en estos distintos tipos de servicios, o no, ¿no? O por último, no lo tenga. Entonces, para esta ocasión vamos a llamarlos a estos tipos de servicios de soporte como Service Desk. Ahora bien, una de las grandes, más que problemas, retos, diríamos, es el cómo gestionar estos Service Desk. Muchas veces nos encontramos de cara a un proyecto que va a implementar o que requiere un servicio de este tipo, es decir, nos vamos a encontrar con un reto referido más a un proyecto que a un servicio per se, cuyo producto o resultado va a ser efectivamente un Service Desk. En otras ocasiones nos vamos a encontrar
con el servicio ya implementado, es decir, con el proyecto ejecutado y el servicio ya implementado, y van a contratar o se va a contratar o se va a requerir a un gerente de proyecto, ¿no? En vez de un gerente de servicios, o un responsable del proyecto y no un responsable del servicio. Y en muchos otros casos, de repente se va a contratar a algún simplemente responsable del servicio, ¿correcto? Y de manera análoga a lo que les comentaba inicialmente, también estos enfoques tienen sus desventajas, lo cual hacen que el reto se ponga todavía más cuesta arriba, porque quien se hace cargo de la contratación, del reclutamiento, de la necesidad de requerir a una persona para que se haga, vamos a ponerle entre comillas, cargo de este servicio, primero lo va a considerar digamos, la idea que tenga de este profesional que se va a hacer cargo de este servicio, ¿correcto? Probablemente vaya a contratar a alguien que tenga un perfil de gerente de proyectos, cuando lo que realmente requiere es alguien con experiencia en servicios, no en proyectos per se, sin perjuicio de que un gerente de servicios requiera también experiencia en gerencia de proyectos. Y si nos vamos al otro extremo, probablemente quien recluta va a contratar a un responsable de un servicio cuando lo que requiere de repente es un profesional con mayor expertise o mayor seniority. Entonces, ahí ya nos encontramos con un principal reto. Y por otro lado, vamos a encontrar la contraparte, es decir, quien asume el reto, es decir, el profesional que asume el reto y que se presta de ser contratado como responsable del servicio cuando el perfil es de gerente de proyecto, o viceversa, ¿no? Cuando más bien quien está al otro lado, quien está recibiendo el encargo, es más bien un responsable de servicio y tiene un perfil de gerente de proyecto, ¿no? Esos escenarios son los que nos vamos a encontrar y eso hace que el reto de gestionar un service desk se haga ya un poquito difícil, ¿correcto? Y si a eso le sumamos en que cómo podemos gestionar ello como está, a cómo podemos gestionarlo de manera correcta, eh, ya se nos pone el escenario un poco más complicado, ¿vale? Eh, de hecho, les comento, en principio, el programa de certificación que se va a presentar en el mes de marzo ah, hace una referencia de ello. De hecho, me tomo la molestia de hacer una introducción mucho más amplia de la que estoy haciendo ahora para poner preparar el escenario un poco de lo que podemos encontrar en ese programa de certificación, que es un programa bastante rico, bastante amplio, dicho sea de paso. Muchos módulos, en algunos casos un tanto más complejos que otros y en algunos casos, dependiendo de qué es lo que yo busque, voy a encontrar que algunos de estos módulos podrían incluso parecer innecesarios, ¿no? Y básicamente por lo que les acabo de decir, porque de repente quien está entendiendo el service desk, o sea, este servicio como tal de maneras distintas y quien está recibiendo el encargo también lo recibe de maneras distintas, pues hace que el tema se torne un poco complicado. Pero en todo caso, abreviemos un poco todas estas complejidades y vayamos a encontrar un punto de entendimiento, un punto de equilibrio respecto a, primero, qué es un service desk, ¿correcto? Así que vayamos en todo caso a definir primero qué es un service desk y cómo lo vamos a entender en este webinar. Entonces, ¿qué es el service desk? De manera general, ¿correcto? De manera general, sin ahondar en detalles, tipos, modelos, etcétera, vamos a definir o vamos a entender en esta oportunidad que el service desk es un único punto de contacto del negocio que se encuentra en el negocio, mediante el cual se resuelven o canalizan, que es muy importante este punto, todas las necesidades descritas en el catálogo de servicios, ¿correcto? Insisto, no vamos a entrar a detalles respecto a lo que qué es resolución o qué es canalizar. Creo que en todo caso las palabras se atienden por sí solas, ¿correcto? Y de repente también entrar al detalle de todas las necesidades descritas en el catálogo de servicios, definir en ese momento lo que es un catálogo de servicios, también podría resultar complicado. Pero si intentamos hacer algo de manera más coloquial, vamos a imaginarnos esta clásica analogía que tenemos cuando nos enfrentamos de repente a la necesidad de entrar a un restaurante para ir a comer, ¿no? Entonces el restaurante sería el negocio, ¿correcto? El comensal sería el usuario, uno de los principales interesados, ¿correcto? Y el catálogo de servicios sería el menú, si lo queremos ver así. Entonces, con esta analogía ya podemos más o menos encontrar un punto de entendimiento de lo que es un service desk, ¿correcto? Es decir, el negocio va a entregar a los
interesados, pueden ser usuarios, puede ser el mismo cliente incluso, u otros proveedores, un menú correcto de opciones donde se van a describir en teoría todas las necesidades que podrían ser o que podrían requerir estos usuarios, estos comensales, si vamos a la analogía, ¿correcto? Entonces, ese es un service desk de manera general, de manera bastante macro, ¿correcto? Algo que es muy importante, sin perjuicio de hacer más complejo, ¿no?, el entendimiento, es esta primera parte, ¿no? El único punto de contacto. Esta primera frase de entrada de esta definición podría resultar mucho más importante conforme vayamos metiéndonos en el mundo de las mesas de servicio, de los servicios en general. Todos los interesados, todos los que estamos involucrados dentro de este tipo de servicios, debemos entender que el service desk es un único punto de contacto, ¿correcto? El único punto de contacto, obviamente, que será definido, que tendrá que definirse previamente para saber, por ejemplo, si me voy a contactar a través de una línea telefónica, de un correo, no sé, de un chat, etcétera, de un chatbot, etcétera. Pero finalmente, lo que yo requiera, las necesidades que tenga que ser cubiertas, que están descritas en el catálogo, van a tener que dirigirse a través de este único punto de contacto determinado servicios. Ese es el principal entendimiento y la principal lección creo que deberíamos llevarnos el día de hoy. Bien, existen también no tanto innumerables factores, pero existen múltiples factores. Acá estamos mostrando 6. Podrían existir algunos otros referidos a temas de compromiso, de repente, ¿correcto? O algunos otros. Pero estos principales factores que estamos mostrando en esta lámina se describen como los principales factores de éxito para un service desk, ¿no? Por un lado tenemos valor, por otro lado tenemos credibilidad, liderazgo, calidad, consistencia y satisfacción de los stakeholders, ¿correcto? Valor referido al tema de la valía que tiene el Service Desk para el negocio. Es decir, tenemos que ir entendiendo de que el Service Desk tiene que entregar valor al negocio. El Service Desk no necesariamente, bueno, o sí, dependiendo cuál haya sido su alcance, lo vamos a ver en las siguientes láminas, cómo haya sido definido. De repente, para el negocio le sea de valor el hecho de que el Service Desk sea el único punto de contacto que les repare las portátiles, por ejemplo, ¿no? Y eso será suficiente. Pues si a eso está dedicado el Service Desk, pues tiene que hacerlo de la mejor manera, ¿correcto? A eso vamos a entender como valor. O por decir el contrario, si estamos hablando de un Service Desk del tipo funcional, por ejemplo, pues habrá que acotar a qué hacemos con referencia al tipo funcional o a algo funcional. Tendremos que acotar exactamente cuáles son los alcances, las vicisitudes, lo que podemos encontrar, o de repente las maneras en las cuales vamos a poder escalar los temas, ¿correcto? Pues eso significará valor. A eso hacemos referencia con valor. Entonces, conforme más alineados estemos a lo que ya se ha definido por valor, pues el éxito tendrá un check ahí adicional. Lo mismo con el tema del liderazgo. El service es lo que tiene que notar dentro del negocio como servicio mismo, es presentarse o tener alguien que represente una cabeza visible, que se haga responsable de los servicios que estén descritos en el catálogo, ¿correcto? Responsable, obviamente, de los pormenores, ya sean para bien o sean para mal. Responsable, finalmente, de las acciones que se vayan a llevar a cabo dentro del Service Desk. Consistencia respecto al trabajo, a lo que haya sido definido, ¿correcto? Credibilidad respecto a que lo que se indica es lo que efectivamente debe ser o debe estar patrocinado por quien puede representar o quien ha contratado o quien ha implementado el Service Desk, ¿correcto? Credibilidad respecto a las acciones que toma, las respuestas que da. Credibilidad en un sentido de repente un poco más amplio y también lo vamos a revisar. Calidad, según haya sido definido también por el negocio, en conjunto obviamente con el Service Desk. Calidad entendiéndose como grado de calidad, ¿no? Y satisfacción de los stakeholders, entendiendo stakeholders interesados que podrían ser el proveedor de servicio, que puede ser interno, externo, etcétera, el cliente, quien ha contratado, por ejemplo, el Service Desk, y por qué no el usuario, correcto, el usuario. Serían los principales interesados. Entonces, el Service Desk, para también poder cerrar con un lazo el tema de los factores críticos de éxito, tenemos obviamente la satisfacción de los interesados o de los stakeholders. Vamos pasando a un siguiente punto, describiendo en todo caso cuáles son los puntos que nos van a permitir a nosotros gestionar correctamente el Service Desk según lo hemos descrito hasta este momento. ¿Ok? De manera general, también, igual, existen varias corrientes, varias maneras de plantear cuáles son las maneras de poder gestionar correctamente el Service Desk.
vamos a encontrar voces que nos digan que para gestionar un service desk requieres apalancarte de un modelo, que para gestionar correctamente el service desk requieres apalancarte de un estándar, que requieres de repente una norma, que de repente requieres un conjunto de buenas prácticas o de mejores prácticas, o que requieres de determinado marco de trabajo, por último, ¿sí? Para poder lograr, en todo caso, en esta sesión, un entendimiento macro, un entendimiento general de lo que podríamos requerir de todos estos ámbitos, hemos descrito aquí en esta lámina de manera simple, de manera sencilla, cuáles serían estos factores, estas características, estas consideraciones que debemos tener para poder gestionar adecuadamente o de manera correcta un service desk. Lo primero de ello está referido al tema de los objetivos y metas del Service Desk. Entonces, nosotros debemos definir los objetivos y metas del Service Desk, ¿correcto? Debemos definir los objetivos y metas claramente, de manera consistente, de manera concisa, de manera clara, que sean entendidos por todos los interesados, ¿correcto? Que sean entendidos por el equipo de trabajo, en primer lugar, ¿no? Porque el equipo de trabajo debe creer conscientemente en qué es lo que está haciendo para poder vender, obviamente, esos objetivos y metas al negocio. Lo segundo es lo referido a los procesos y procedimientos. Esto equivale a decir establecer los procesos o procedimientos con los cuales se van a resolver o se resolverán o se canalizarán las necesidades, ¿no? Todas las necesidades que están descritas en el catálogo de servicios. Es decir, si voy a resolver, por ejemplo, problemas, y si voy a resolver problemas, ¿cómo defino problemas? Si para definir problemas voy a requerir hacer mención o apalancarme de repente de un framework, de ITIL, por ejemplo, o si voy a resolver incidentes, o si voy a probablemente gestionar eventos, o por último, ¿cómo los vamos a llamar en la organización? Si los vamos a llamar contactos, interacciones, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que establecer estos procesos y, por ende, los procedimientos que le den soporte a esos procesos, que también resulta importante. Y obviamente, estos procesos y procedimientos deben, es más, estar documentados, ¿correcto? Lo tercero es tener un equipo de trabajo, seleccionar y capacitar el equipo de trabajo. Seleccionar y capacitar el equipo de trabajo no es una tarea sencilla, en realidad es una tarea que al menos por experiencia propia resulta muy probablemente el factor más retador respecto a conformar un servicio, puntualmente un service desk, ¿correcto? Entonces el equipo de trabajo merece una atención especial a quienes van a dedicarse a gestionar los service desk, ¿correcto? Seleccionar y capacitar el equipo de trabajo no significa que el responsable va a ser el encargado de realizar el contrato, hacer la firma del contrato, pero muy probablemente tendría que intervenir en estos procesos, ¿correcto? Cada uno de estos puntos que estoy describiendo los vamos a ver en las siguientes láminas a mayor detalle para poder determinar, ok, César, me has hablado de objetivos y metas, por ejemplo, pero ¿cómo hacemos esto, no? O lo último, ¿no? Me hablas de temas de equipo de trabajo, ¿cómo hacemos esto? Eso lo vamos a ver justamente a posteriori. Entonces, otro de los factores que tenemos que tener en consideración para poder gestionar correctamente un service desk hace referencia al tema de las herramientas y la tecnología, la herramienta y tecnología. Esto es proveer las herramientas y tecnologías adecuadas para el soporte, y acá sí hago una precisión muy puntual, y es más, una diferenciación respecto a herramientas y tecnologías, que de hecho suelo ser muy incisivo cuando realizo digamos, los programas de entrenamiento y certificación para Service Desk Management, ¿ok? Herramientas y tecnologías porque a veces también son entendidas de manera indistinta, ¿no? Yo digo, oye, herramientas, pero ¿qué herramientas? Pueden ser herramientas tecnológicas también, o pueden ser herramientas procedimentales distintas a los procedimientos de los procesos, ¿correcto? O pueden ser herramientas como, por ejemplo, mobiliario, ¿no? Sillas, mesas, teléfonos, handhelds, o si lo voy a trabajar de manera virtual. Y tecnologías, hago referencia o hacemos referencia a aquellas herramientas automatizadas, si lo queremos ver así. Entonces, necesitamos también entregar y proveer a los service desk las herramientas y tecnologías adecuadas para el soporte, adecuadas obviamente para el tipo de soporte que estamos brindando o que se está brindando a través del service desk, ¿correcto? Eso también es importante entenderlo. ¿Cómo lo vamos a definir? Insisto, se lo vamos a ver en unos segundos.
Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es la definición de los indicadores de rendimiento, ¿no? Definir los indicadores de rendimiento y monitorearlos regularmente, que también es muy importante. Hay que definir los indicadores de rendimiento, monitorearlos. Los indicadores que los podemos heredar, que los podemos tomar de algún framework, como les decía anteriormente, por ejemplo, TIL, o algún otro que el negocio haya tenido por bien implementar o definir, ¿correcto? Ahí vamos a entrar incluso a unos detalles que he encontrado en estos 3 últimos años, algunos indicadores de rendimiento que todavía no están completamente normalizados. Ahí se los voy a indicar. Luego necesitamos también un entorno de mejora continua. Muy importante para gestionar un service desk es tener un entorno, un escenario de mejora continua. Es decir, implementar un sistema de retroalimentación, de feedback continuo, correcto, y de mejora para asegurar la eficacia y la eficiencia del service desk. Que anecdóticamente también resulta hasta cierto punto un paradigma. De hecho, algunas de las preguntas que suelo recibir en los programas de entrenamiento y certificación es, César, ok, todo muy bien, ya te entendí por fin a qué hacemos referencia al tema de mejora continua, ya te entendí que de repente lo podemos sacar del libro 5, yo qué sé, de DITIL o del tomo tal, o de X estándar. Pero ahí también a veces la pregunta es, ok, ¿y por dónde empiezo? ¿No? Eso también lo definimos dentro del programa de entrenamiento y certificación. Pero de manera general, importantísimo, imprescindible tener un proceso, un programa, un entorno, un escenario de mejora continua. No podemos darnos el lujo de prescindir de no tener algún programa, un plan o algún entregable, ¿ok? Algún documento que me oriente respecto a cómo yo debo propender a realizar la mejora continua en los servicios que realizo, en este caso en el Service Desk. Y finalmente, y no menos importante, el tema de la comunicación efectiva, ¿correcto? Mantener una comunicación clara y efectiva con los usuarios y con otros departamentos relevantes, de manera general con los stakeholders, porque también debemos tomar en consideración que la comunicación efectiva debe también llevarse a cabo con nuestro propio equipo de trabajo, porque también son parte de los interesados, ¿correcto? Entonces la comunicación efectiva, si bien hasta el final no es menos importante, por el contrario, incluso es una de las habilidades que los gestores deben tener en cuenta o que debemos tener en cuenta como parte del bagaje, de la experiencia que tenemos, ¿no? O por último, del conocimiento que tengamos, no solamente habilidades. Entonces, conforme a lo que he podido encontrar, a lo que he podido experimentar en estos años de trabajo en gestión de Service Desk, puedo entregarles este resumen respecto a cuáles son estos factores, estas consideraciones que debo tener para poder gestionar correctamente un Service Desk, ¿ok? Insisto, vamos a poder encontrar de repente con un nombre distinto, dependiendo cuál sea la fuente a la cual haga referencia esta nomenclatura, ¿correcto? Estos características, estos pasos, estos factores, etcétera, los podemos encontrar de manera o con otro nombre, pero incluso con un orden distinto, pero de manera general lo que podemos rescatar para poder indicarles de manera resumida cómo gestiono correctamente un Service Desk es de esta manera, ¿no? Objetivos y metas, procesos y procedimientos, un buen equipo de trabajo, tener herramientas y tecnologías, diferenciarlas claramente, contar con indicadores de rendimiento, acorde obviamente al servicio, procesos de mejora continua y finalmente comunicación efectiva. Pasemos ahora a ver cómo introduzco estos factores de manera o de la manera más sencilla posible, correcto, a mi servicio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los objetivos y metas, ok, César, me comentas que obviamente que el tema de los objetivos y metas es algo imprescindible, algo importante para poder gestionar correctamente un Service Desk, pero ¿cómo logro ello? ¿Cómo llego a ello? ¿Cómo logro implementar objetivos y metas dentro del Service Desk? ¿O qué implica ello? ¿No? Entonces, cuando nos referimos a los objetivos y metas, hablamos de identificar requisitos y expectativas de los usuarios. Muy importante, no solo todo requisitos, sino también las expectativas. Si las expectativas de los usuarios, que resulta el elemento más subjetivo de todo esto, no vamos a poder definir o redactar claramente un objetivo, el objetivo de mi mesa, de mi Service Desk, ¿correcto? No lo vamos a poder hacer. Luego también hay que evaluar los procesos actuales, hay que ver en qué escenario me encuentro, qué procesos ya existen. Si bien es cierto, yo voy a definir algunos o voy a incluso eh,
proponer algunos, ¿correcto? Tengo que evaluar los existentes, porque de repente los que dentro de los que ya encuentro, algunos puedo tomarlos como están, ¿correcto? E implementar otros para sumar. Establecer metas claras y medibles, haciendo referencia, obviamente, a temas eh, de tiempo, de tiempos cortos, ¿correcto? Las metas tienen, vamos a diferenciar objetivos y metas, que también es importante. Objetivos entendiendo como objetivos a largo plazo, ¿no? 3, 4, 5 años, entendiéndolo como la naturaleza propia de la Service Desk, y metas como los pequeños objetivos o los pasos que van a ir sumando para poder conseguir el objetivo final, ¿correcto? Eso también es un detalle importante. Entonces, establecer metas claras y medibles, metas que sean ambiciosas pero realizables, ¿correcto? También es muy importante entenderlo. Alinear los objetivos con la estrategia del negocio, es decir, alinear los objetivos del Service Desk con los objetivos estratégicos del negocio, que también sería una manera de parafrasear este punto. Y finalmente, evaluar y actualizar regularmente estos propios objetivos y estas metas establecidas. Estos básicamente son los principales pasos para poder definir objetivos y metas del Service Desk, ¿correcto? Obviamente, de este trabajo, de este ejercicio, nos tiene que salir una redacción de unas 4 o 5 líneas, o un párrafo, ¿no?, de 4 o 5 líneas, con una descripción concisa, que sea entendible por todos, ¿correcto? Respecto a cuáles son los objetivos del Service Desk. Ahí debemos encontrar probablemente referencia a los procesos, a cuáles son esas mediciones que vamos a tener en consideración. Tiene que hacer referencia en alguna parte de la estructura del objetivo. La referencia, tiene que haber un guiño respecto a la estrategia del negocio, ¿no? Y finalmente, obviamente, ya como parte de la redacción de los objetivos y metas, en alguna parte yo tengo que encontrar algún proceso o un procedimiento, es más documentado, que me indique cada cuánto tiempo o en qué momento, en qué escenarios yo voy a evaluar y actualizar el objetivo o la meta, ¿correcto? Es más, si es eh, si está sujeto o no a una actualización. De repente solamente esté sujeto a una revisión y no necesariamente merezca una actualización, pero eso significa que de repente estoy yendo por buen camino, ¿correcto? Esto básicamente hacemos referencia al tema de objetivos y metas. Respecto al tema de los procesos y procedimientos, de manera análoga, hay que identificar las tareas y actividades necesarias para manejar dichas necesidades, ¿correcto? Identificar las tareas y actividades necesarias para manejar las necesidades. eh, Recuerden lo que dije inicialmente, las necesidades que estén descritas en el catálogo de servicios, ¿correcto? ¿Qué tareas, qué actividades tiene que realizar el Service Desk para poder manejar las necesidades que los stakeholders, que los interesados del negocio requieren? O en general, las necesidades que el negocio requiere del Service Desk, ¿sí? Identificado estas tareas y actividades, hay que crear un flujo de trabajo claro, ¿no? Hay que indicar un flujo de trabajo para cada una de estas tareas y actividades que tengamos, ¿no? Puede ser un trabajo tedioso porque estamos hablando ya de el principio de la documentación, ¿correcto? Esto todavía no es la documentación, pero ya es el principio, es el delineado de la documentación. Y ya cuando hablamos de documentación, incluso nos podemos llevar en mente que ya es un trabajo tedioso, pesado, ¿no? Sobre todo cuando encontramos eh, hoy por hoy, pues, metodologías, vamos a llamarlas ágiles, o metodologías de diferentes tipos, ¿correcto? Que más bien prescinden de documentación, ¿correcto? Pero igual, la documentación siempre es importante. En este caso, la creación de un flujo de trabajo claro, conciso, de cada tarea o actividad, un delineado, por último, va a ser muy importante. En este delineado también tiene que caber el espacio para poder definir las responsabilidades y las autoridades, es decir, las responsabilidades, la definición de las responsabilidades, del rol que se va a hacer cargo y qué nombre le ponemos a ese rol. Y no solamente el nombre o etiqueta de rol, sino el nombre de la persona, es decir, el cargo asociado de la persona a ese momento que va a hacer referencia a ese rol. Entonces, definir las responsabilidades y autoridades también es un aspecto importante en temas de procedimientos, en definición de procesos y procedimientos. Muchas veces, como en temas de riesgos, por ejemplo, encontramos definidas las responsabilidades, definimos o identificamos que, por ejemplo, fulano de tal, ¿no?, es responsable de hacer frente a este proceso y este procedimiento, y muchas veces fulano de tal no está enterado que es responsable, ¿no? Entonces también hay que tomar en consideración que la definición de responsabilidades y autoridades tiene que estar enterado a quien estamos haciendo referencia, no es un trabajo conjunto. Establecer plazos de resolución también es muy importante, documentar los procesos y procedimientos que les hacía referencia en este punto también.
la documentación, insisto, es un trabajo tedioso. Es importantísimo que en estos procesos y procedimientos, como parte de la documentación, estén todos estos puntos, ¿no? Las tareas y actividades identificadas, el flujo de trabajo, las responsabilidades, las autoridades, los plazos de resolución para cada una de las tareas o actividades a las cuales vamos a hacer referencia, plazo de resolución para lo que nosotros convengamos, digamos que va a ser trabajo inherente de soporte del propio Service Desk, ¿correcto? Entonces la documentación acá también, insisto, resulta un punto importante. Y más importante aún, el tema de probar y mejorar los procesos. Es decir, probar y mejorar los procesos implica probar y mejorar todo lo que hemos indicado previamente, ¿no? En las líneas previas. Que también, obviamente, merece un trabajo eh, riguroso, un trabajo estricto, es tiempo, requiere tener un plan, una documentación también. Algo que nos indique que periódicamente, no indico el tiempo, porque va a depender mucho de la naturaleza del negocio, del tipo de negocio, eh, cada qué tiempo se van a probar y mejorar estos procesos, ¿correcto? Es más, y si requiere o no requiere el tema de mejora, porque probablemente, como lo señalaba también en el punto anterior, eh, probablemente en la prueba y en la revisión nos encontremos que estamos yendo por buen camino y no necesitamos mejorarlo, ¿no? Cosa que es un poco difícil. Suele ser que los procesos y procedimientos son de los elementos más susceptibles a mejora. Bien. Respecto al tema del equipo de trabajo, entonces, ok, ¿cómo definimos entonces estar el equipo de trabajo? ¿Qué es lo que tenemos que entender o cómo debemos entender la definición de equipo de trabajo? ¿No? Todo aquello que me dijiste al inicio. Definir requisitos y perfiles deseados. Muy importante para responsable el tema de definir los requisitos y perfiles deseados, porque los responsables del Service Desk, gerente de proyecto, gerente de servicio, el cargo que tenga, pero finalmente responsable del el Service Desk Manager, si lo queremos decir así, sí tiene que tener un trabajo dedicado al tema de la definición de requisitos y perfiles deseados, porque es quien va a tener el conocimiento general del Service Desk, ¿correcto? Es quien debe tener, o esto se supone así, debe tener el conocimiento íntegro de lo que el Service Desk es, ¿correcto? Y por ende, debe conocer o debe tener una idea bastante clara de qué tipo de trabajadores, compañeros de trabajo o profesionales en general requiere este Service Desk. ¿Sí? Eso es muy importante también. Publicar y promocionar las vacantes es otro de los aspectos que se tiene que tomar en cuenta en el equipo de trabajo. Probablemente si es un servicio pequeño, de repente el mismo gestor lo haga, o de repente si es un servicio un poco más grande, por el otro lado, ¿correcto? Será un área de recursos humanos, pero igual tendremos que entregarle los perfiles descritos, porque somos nosotros quienes conocemos de manera técnica, ¿correcto? Estos perfiles profesionales que se requieren. Realizar entrevistas y evaluaciones en las cuales nosotros podemos también ser parte de las entrevistas y evaluaciones o podemos ser parte del proceso, ¿correcto? Capacitar al equipo de trabajo, el Service Desk tiene que tener definitivamente como parte de los trabajos un programa de capacitación, ¿correcto? Es decir, capacitación junto con la proporción continua de desarrollo profesional, ¿no? Capacitar y probablemente por ahí hacer la inducción, que también es importante, aunque no está descrito, pero hacer la inducción y capacitación del equipo es muy importante, ¿no? Y finalmente, evaluar el desempeño, que no es una tarea menos importante. Yo diríamos que sin perjuicio de que en teoría nos afanemos de tener un excelente equipo de trabajo, no significa que no los evaluemos en el tiempo. Por el contrario, tenemos que evaluarlos en el tiempo. Hay una curva de aprendizaje, un pico de rendimiento, hay un punto de inflexión en el cual de repente una persona profesionalmente no necesariamente vaya a crecer más, o de repente es un momento en el cual más bien esa persona o ese profesional tiene que ser derivado a otra área. O si estamos hablando de repente de una persona, de un profesional dedicado a atención telefónica, 3, 4, 5 años no va a estar dedicado a lo mismo, ¿no? Pero muy probablemente, como cualquier sistema, nosotros somos sistemas finalmente, vamos a atender también al estancamiento o al declive, en todo caso, de determinadas características personales o propias del profesional, de la persona o del profesional. Así que la evaluación de desempeño también es un punto importante. Les comentaba el tema de las herramientas y tecnologías, entonces importante el tema de identificar las necesidades, evaluar las opciones disponibles en el mercado, implementar las herramientas, proporcionar entrenamiento y documentación respecto a las herramientas que hemos seleccionado, monitorizar y mantener las herramientas y tecnologías y mejorar las herramientas y tecnologías, ¿no? Para resumir un poco el tema de herramientas y tecnologías, dado que en el programa de entrenamiento y certificación hago mucho énfasis en este punto, sí no puedo dejar de acotar o de notar
el hecho de que dentro de este mundo de Service Desk, muy probablemente las herramientas y tecnologías dentro de los 3 pilares de los servicios sería el tercer pilar al cual nosotros deberíamos abocarnos. De hecho, es muy probable encontrar en los servicios actuales e incluso futuros problemas derivados de que antes de haber definido siquiera el objetivo del Service Desk, ya estamos seleccionando una herramienta o una tecnología, ¿correcto? Y ese es un aspecto, lamentablemente, que tarde o temprano nos va a empujar a votar estos pilares de factores de éxito que revisamos en la primera, en las segundas láminas, ¿correcto? Así que de manera general, y acá se los dejo también como una moraleja, si lo queremos decir así de manera coloquial, que la selección y por ende obviamente lo que veamos ahí como actividades, sobre todo la selección de las herramientas y la tecnología, dentro de los pilares de los servicios debe ser el último factor al cual debamos abocar, ¿correcto? Eh, Puedo ponerles un ejemplo. Muy probablemente me guste a mí, si hablo de autos, me guste a mí de repente un Porsche, ¿correcto? Pero ¿para qué requiero un Porsche si voy a ir a comprar, si lo que requiero como servicio, lo que requiero hacer es a comprar pan en la esquina, ¿no? Entonces, voy a tener el Porsche ahí de repente es muy subutilizado, ¿correcto? Entonces, la referencia respecto a herramientas y tecnología va por ahí en cuanto cuando hago referencia al tema de los servicios. Probablemente tengamos la herramienta top, ¿no? World Class, de repente en el extremo eh, más apetecible del cuadrante de Gartner, etcétera, pero muy probablemente no lo requiero, ¿sí? Respecto al tema de los indicadores de rendimiento, reconocer la necesidad del negocio, analizar los datos históricos, consultar a los interesados. De manera general, cuando vamos a referir indicadores de rendimiento, si bien es cierto, los expertos, los consultores, podemos plantear de repente cuáles son los indicadores de rendimiento que a juicio experto o de repente por analogía yo puedo plantear, introducir como parte de mi servicio, lo puedo hacer. También es cierto que es importante reconocer al negocio primero, es decir, reconocer al negocio, es decir, reconocer las necesidades, los procesos, los procedimientos, la documentación, el nivel de madurez del negocio, ¿correcto? Para yo poder luego indicar, ok, mira, lo que para analogía en empresa tienes acá como 10 indicadores, de estos, sin perjuicio de que seas un negocio similar, solamente requiere 5 y de los que tú tienes, introduzcamos estos 5 pero potenciados, ¿no? Esa es una manera de redondear un poco cómo podemos hacer el trabajo de los indicadores de rendimiento. Es importante entonces luego poner todo en un solo cubo, ¿correcto? Como poner todos estos ingredientes, estos indicadores en la licuadora, poder mezclarlos y poder probarlos, testearlos, probarlos para ver efectivamente finalmente cuáles van a quedar y cuáles no, ¿correcto? Y respecto a los resultados que arrojen estos indicadores en el tiempo de operación ya hay que tomar acción, ¿no? Tenemos que saber interpretar los resultados de estos indicadores también en el tiempo. Y el proceso de mejora continua, no menos importante, casi ya como uno de los últimos puntos para terminar esta sesión más o menos, en el tema de mejora continua les indicaba identificar las áreas de oportunidad, ¿no? César, ¿por dónde empieza el tema de la mejora continua? Identificando las áreas de oportunidad, ¿correcto? Eh, para darles una pista de cómo puedo iniciar un proceso de mejora continua, de repente me enfoco en un proceso solo, o de repente me enfoco en una área completa, o de repente en el negocio de manera transversal, pero por un hilo de proceso puntual, ¿no? Podrían ser las maneras con las cuales yo podría iniciar un proceso de mejora continua. Pero para ello primero tenemos que identificar las áreas de oportunidad, definir los objetivos, como por ejemplo, ahí les pongo unos ejemplos, ¿no? Mejorar la satisfacción del cliente, ¿no? Aumentar el porcentaje de clientes satisfechos con el servicio Servides en un X% en los próximos 6 meses, que probablemente esté alineado a uno de los indicadores de la lámina anterior, ¿correcto? Y ahí les decía al inicio también de la sesión del día de hoy, de este workshop, eh, algunos de estos indicadores que de repente todavía no están tan maduros y que van como que de la mano con los SLAs, o como ustedes lo trabajen en sus negocios, ya sea que los entiendan como SLAs de manera general o como olas, etcétera, está el tema de los acuerdos de niveles de experiencia, ¿no? Los XLA, que es un término que también se viene acuñando, que resulta bastante pintoresco, ¿ok? Pero que también es uno de los más difíciles de medir, ¿no? El medir el nivel de satisfacción de un stakeholder es bastante complicado y bastante subjetivo. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto a que si quiero de repente no forzar el efecto sandía, es decir,
tener todos mis SLAs al 100%, pero por dentro todos mis usuarios están quejándose, pues de repente será necesario introducir algunos acuerdos de niveles de experiencia de usuario, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto que podemos ir conversando más adelante. Luego también, dentro de los procesos de mejora continua, establecer un canal de retroalimentación, muy importante el tema de feedback, tomar medidas, monitorear resultados y continuar mejorando, ¿no? El proceso de mejora continua es un proceso iterativo, continuo y constante de manera general. Y finalmente el tema de la comunicación efectiva, donde tenemos que saber definir qué canales de comunicación vamos a tener por cada uno de los interesados, es decir, si va a ser de manera virtual o si va a ser de manera presencial, o si va a ser por correo, o si va a ser por teléfono, si va a ser por de repente mensajes instantáneos, por WhatsApp, cuáles son, ¿correcto? Y de acuerdo a estos canales, ir estableciendo protocolos de comunicación, no solamente por canales, sino por el tipo de interesado que tengamos en esta parte de comunicación efectiva. Tenemos que saber que la comunicación tiene que ser oportuna, precisa, tiene que ser en el momento adecuado, ¿correcto? Y saber escuchar, que es muy importante, lo que denominamos escucha activa, que también lo definimos dentro del programa de entrenamiento y certificación, que entendemos por escucha activa, ¿correcto? Y muy importante fomentar la retroalimentación, que también es parte del ejercicio de la escucha activa, dicho sea de paso, ¿correcto? El parafraseo, el hacer las preguntas de ida y vuelta, etcétera, de acuerdo obviamente a los tiempos que nosotros tengamos convenidos. Esto entonces sería básicamente la definición de cuáles, digamos, a segundo nivel, de cuáles serían los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber cómo gestionar correctamente un Service Desk. Pero ya solamente para terminar y dar paso a las preguntas, recordemos que sin perjuicio de que sea un responsable de Service Desk o que sea un gestor de proyectos o que sea un gestor de servicios o el nombre que le pongamos a este responsable de Service Desk, vamos a definir ese responsable como gestor del Service Desk, ¿no? Finalmente es quien va a dar cara al servicio, ¿correcto? Es quien se va a poner el equipo de trabajo, quien se va a poner los procesos y los procedimientos y las acciones en pro o en contra del servicio, ¿no? Es quien se va a poner al hombro todo el servicio. Entonces, es finalmente quien va a hacerse responsable, como les digo, del Service Desk. Entonces ahí la pregunta que cae de madura es, ok, César, entonces para gestionar correctamente el Service Desk ya conozco los factores, ya tengo una idea un poco más clara de cuáles son los factores, ya conozco en un segundo nivel más o menos a dónde tengo que llegar, pero ¿cómo lo manejo? Ok, ¿cómo lo manejas? Con un buen gestor de Service Desk, es decir, sin perjuicio del nombre que le pongas. Y ese gestor de Service Desk requiere un perfil determinado. ¿Y cuál es ese perfil? ¿No? El perfil, sin perjuicio del nombre que le pongamos, insisto, correcto, un buen gestor de servidores debe tener una combinación de competencias técnicas y habilidades blandas para poder desempeñar el trabajo de manera efectiva, ¿no? Entendiéndose que esa combinación de competencias técnicas y habilidades blandas van a estar definidas como las vemos en la lámina. Competencias técnicas, por un lado, por ejemplo, referido a temas de conocimiento técnico y el troubleshooting, ¿no? La manera de cómo poder hacer frente a determinados problemas. Pero en conocimiento técnico, aunque parezca de repente un término o un par de palabritas bastante inocentes, ¿correcto? Encierra un significado y un entendimiento muy amplio, porque no hablamos de conocimiento técnico igual a conocimiento tecnológico, si lo quiero ver así. Conocimiento técnico es conocimiento técnico respecto a la naturaleza de y de los objetivos y metas del Service Desk que tengamos al frente, ¿correcto? Es decir, para poner un ejemplo, si tengo un Service Desk del tipo tecnológico, debe tener conocimiento tecnológico referido a lo que va a hacer frente como soporte. Si tengo un Service del tipo funcional, bueno, respecto a las herramientas funcionales, aplicaciones, no sé, que hayan sido incluidas como parte de los objetivos y metas de servicio. Si va a ser un service del tipo operativo, pues será así. Si va a ser un service del tipo microinformático, informático, de data center, de nube, el nombre que tengamos, pues tendrá que tener conocimiento de esos tópicos, ¿correcto? Así que el conocimiento técnico es un punto muy importante. E incluso, y para no obviarlo, dentro del conocimiento técnico van a tener que estar incluidos también conocimientos referidos a temas financieros, a temas comerciales, a temas de presupuestos, costos, riesgos, etcétera, y un sinfín de conocimientos más que debe requerir este gestor de Service Desk. Y por otro lado, tenemos las habilidades blandas descritas ahí, las que suelen resultar las más importantes o las más comunes
Diría yo las imprescindibles que todo gestor debe tener para poder gestionar correctamente un Service Desk, referidas a temas de comunicación, a temas de liderazgo, trabajo en equipo, gestión del tiempo y habilidades de resolución de conflicto, que sin perjuicio de repente del conocimiento empírico, del conocimiento que nosotros tengamos cada uno en nuestras cabezas, ¿correcto? También requiere un momento para poder detenerse y revisar cuáles son las definiciones y entendimientos que debemos tener respecto a comunicación, liderazgo, trabajo de equipo, etcétera, referidos a un service desk, ¿correcto? Habrán algunas que de manera general pueden ser atendidas dentro de un service desk y habrán otras que dentro de la definición de comunicación, ¿correcto? Tomaremos como pauta para nosotros poder darle una forma concreta y específica para el servicio que estamos realizando. Lo mismo con temas de liderazgo, trabajo en equipo, etcétera, ¿sí? Esto es entonces, en resumen, lo que podemos considerar como perfiles, como perfil en todo caso, que debe tener un gestor de Service Desk. Y solamente para rematar y dar paso a las preguntas, de repente me estoy adelantando con esta pregunta, que es una pregunta que yo me hacía, de hecho, y es, ok, César, puedo entender de repente que tengamos un responsable de servidores, un gestor de proyecto, un gestor de servicio, pero si tú me dices que este gestor de servidores tiene que tener debe tener un equilibrio entre competencias técnicas y habilidades blandas, sin perjuicio del tamaño o la dimensión del service desk, eh, todos deben tener el mismo nivel de competencias y habilidades, pues la respuesta de arranque sería no, ¿no? Porque en realidad, si bien es cierto, ya sea responsable, gestor de proyectos, gestor de servicios, service manager, el nombre que le pongamos, correcto, debe tener estas competencias y habilidades, todos estos profesionales deberán tener estas competencias y habilidades, pero en determinado nivel o según el rigor del service desk al cual él se haga responsable o este profesional se haga responsable, ¿ok? Eso también es algún aspecto no menos importante y que no quería dejar pasar por alto. Eso es. Entonces, sin ánimo obviamente de extender demasiado, dado que también el tiempo nos apremia, por el momento damos por concluido en todo caso este workshop, que espero haya sido de su interés y haya podido en algunos aspectos de repente dar, para aquellos que no tenían un entendimiento general, pues acá lo tienen. Para aquellos que sí lo tenían, probablemente rescatar de lo que he indicado en algunos casos, algunas especificaciones o algunos tips que he podido ir dejando en el camino. Y para aquellos que de repente ya tienen una vasta experiencia en Stereo Services, de repente no olvidar algunos que ya he indicado aquí. Así que sin más ni más, les agradezco por esta sesión y por favor doy paso a las preguntas, si es que hubieran. Hola, hola. Hola. Parece que sí, parece que sí. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por el tema que han puesto. Quiero hacer una pregunta, que es una pregunta, no sé si llamarlo un poco básica, pero ¿cómo saber si yo tengo el perfil de poder, o cuáles serían las pautas para poder ser un gestor, ¿no? Para llegar a ser ese perfil de gestor. Ok, gracias. Gracias por la intervención. Primero, para indicar que acá no hay preguntas, y más bien gracias, igual lo digo de buena manera, no hay que hay preguntas básicas o preguntas más complejas, pero todas las preguntas son importantes. E incluso la pregunta que aunque parezca básica, sinceramente no lo es. Porque en realidad muchas veces nosotros mismos como profesionales asumimos la responsabilidad de hacer la gestoría o la gestión, en todo caso, de un service desk y no necesariamente tenemos el perfil. Creemos que tenemos el perfil. Una primera manera, porque hay de repente una serie de pasos, pero una primera manera de saberlo es cuando tú conscientemente sabes si lo tienes o no. Esa sería, digamos, la manera más sencilla de plantearlo, ¿no? Cuando yo veo un service desk y veo qué es lo que se requiere, tengo que hacer primero una inspección, ¿no? Tengo que hacer una revisión de en qué escenario me encuentro, de qué es lo que requiere el service desk. Ok, tengo que ver el tipo de servicio al cual se está orientando este service desk. Como les decía hace unos minutos, es muy técnico, es muy tecnológico, es muy funcional, es muy operativo, es muy administrativo. Es un servicio de repente, es un service desk orientado a servicios generales, o sea, mantenimientos de lámparas, de televisores, de inmobiliario.
¿correcto? Esa es la primera inspección que tengo que hacer y tengo que ver si yo cumplo con estos conocimientos técnicos que les decía justo en esta penúltima lámina o última lámina que hacía referencia. Y yo tengo que hacer una autoevaluación y ver, ok, tengo el conocimiento del objetivo del Service Desk correcto, check para mí. Segundo, tengo el conocimiento de lo que el Service Desk es decir, tengo claro los factores para poder gestionar adecuadamente. Puedes tomar, por ejemplo, como pauta este workshop, revisar nuevamente las primeras láminas y ver, ok, tengo compromiso con temas de valor, con esos puntos de factor de éxito, tengo compromiso con el tema de la calidad, tengo el compromiso con tal y con tal y con tal, y yo tengo que hacer mi autoevaluación. Check, check, check para cada uno, ¿correcto? Y para acortar un poco también la respuesta, porque la verdad que es una respuesta, es un punto muy, muy, muy interesante respecto también al tema de las habilidades que les comentaba, ¿no? En el tema de las habilidades sí hay maneras de saber si las tengo o no, porque hacerme una autoevaluación para ver si cumplo o no con las habilidades blandas no sería como que justo, ¿no? Sería como que ser juez y parte. Entonces, para eso también existen herramientas que me permiten a mí, ¿por qué no evaluarme o someterme a una evaluación? ¿Correcto? Existen actualmente herramientas múltiples, incluso de inteligencia artificial, que me podrían permitir a mí evaluarme en estos puntos, o de repente someterme a una evaluación de un tercero, ¿no? A una agencia consultora, o de repente a un amigo que ya tenga mayor experiencia en temas de gestión de Service Desk, que ya tenga la experiencia, correcto, para que me pueda evaluar respecto a, en los Service Desk, ¿qué es lo que se necesita respecto a comunicación? Tales cualidades o tales especificaciones. ¿Te requiere temas de negociación? Que de repente no lo he puesto por ahí. Ok, en tema de negociación, ¿cuál es el mejor tipo de negociación? De repente no tengas la respuesta de manera didáctica, documentada, ¿no? Tipo Wikipedia, pero muy probablemente cuando tú respondas, quien te esté entrevistando, esta persona que de repente tiene mayor seniority, te va a decir, ok, en el fondo efectivamente es eso, solamente tienes que pulir la forma, ¿correcto? Entonces, esa es una manera, un camino bastante práctico, por decirlo así. No lo voy a llamar estrictamente técnico, ¿correcto? Pero un enfoque bastante práctico para que tú puedas o uno pueda determinar si es que uno cumple o no, digamos, con ese perfil y en qué nivel. Y solamente para cerrarlo y para ponerle el lacito, como digo yo, para ponerle el lazo, es no olvidar que esa evaluación o el resultado de la evaluación, correcto, de este nivel o este perfil que uno tenga, tiene que ir acorde también con el nivel de madurez del negocio en donde esté implementado, donde se piensa implementar o donde se va a implementar este servicio, ¿correcto? Porque no necesariamente tener un alto nivel o un alto expertise en, en estos dos pilares de conocimiento técnico y habilidades blandas te va a dar o te va a asegurar el éxito en una empresa pequeña o de nivel de madurez bajo, ¿correcto? O en otro de un nivel de madurez mayor. Puede ser una empresa gigantesca de más de 4.000 empleados probablemente, pero cuyo nivel de madurez, poco probable, pero puede existir, sea de medio para abajo, ¿correcto? Porque de repente sus procesos de soporte no han crecido a la par con su crecimiento económico y puede ocurrir también de manera inversa al otro lado. Puede ser una empresa pequeña, por ejemplo, de un tipo startup, ¿correcto? Con muy pocos elementos, muy pocos profesionales, pero que de repente tienen los niveles, los procesos, sus niveles profesionales, sus niveles técnicos son muy altos, ¿correcto? Entonces, ojo también con ese pequeño detalle. Espero haber respondido en todo caso la pregunta o haberles dado ya una pista respecto a cómo podría hacerlo. Gracias. A ti. ¿De repente hay alguna otra consulta? ¿Alguien tiene una duda por ahí? Duda, consulta, inquietud. Que no sean de consultoría, por favor. Hola, buenos días. No sé Bueno, si me escuchan. Sí, bueno, Ok. Yo tengo una duda respecto a cómo mides la parte de poder hacer o atender el número de incidentes contra el número de personas que deberían de estar atendiendo. ¿Cómo, cómo puedes sacar la métrica para decir, una persona puede atender en una hora 3, 5, 10 tickets, obviamente dependiendo del tipo de criticidad y lo que es el incidente, y más o menos saber, o sea, un parámetro de decir, 10 incidentes pueden ser atendidos por una persona, un estimado, o sea, no va a ser exacto, eh,
2 horas, ¿no? Sí, O hay alguna manera de medir y poder sacar esa métrica. sí. Muchas gracias también por la pregunta. La respuesta de manera general es sí, ¿no? Ahora, lamentablemente tengo que colgarme del depende, porque obviamente va a depender de qué escenario nos encontremos, pero sí existen métricas, de hecho existen ya buenas prácticas y mejores prácticas. De hecho, un buen framework es ITIL y de uno de los buenos procesos que tiene justamente para temas de dimensionamiento tiene que ver con la gestión de la capacidad. En la gestión de la capacidad uno va a poder encontrar esas herramientas, vamos a llamarlo herramientas, ¿sí? Para poder generalizar, que me van a permitir a mí establecer cuáles son esos parámetros para poder hacerle frente a la demanda, ¿correcto? Así que esa sí puede ser una referencia bastante directa a la pregunta que me estás indicando. Obviamente acá no puedo extenderme mucho, pero otra manera empírica, si de repente recurrir a algo o algo más, sí, algo más sencillo, de repente por analogía, ¿no? Existen también algunas herramientas, ¿no? Por analogía, por referencia histórica, etcétera, que también me permiten a mí definir. Ahora, de manera general, si uno revisa en las principales páginas que tenemos, de hecho lo establezco en el programa de entrenamiento y certificación de Service Desk Management, lo establezco también algunas herramientas. Pero sí, sí es posible definir algún estándar, digamos, a ver, un service desk promedio te puede de repente, por analista, atender, ya sea entre respuestas y derivaciones, ¿no? Unas entre 35 o 40 atenciones promedio vía telefónica, ¿correcto? Para ponerte una idea. Insisto, y ahí tengo que acordarme nuevamente el depende. Va a depender obviamente también de la complejidad, de cómo ella estableció la matriz de impacto urgencia para determinar la criticidad y de varios factores más. Pero de manera general esos son los estándares. Si me voy a un segundo nivel, a un soporte en sitio, de repente estaremos hablando de 3 o 4 tensiones en sitio, si es que la persona está on-site presente y dedicado a una posición, pero si de repente tienes entre sedes, depende del modelo que hayas seleccionado, muy probablemente ese ratio también se extienda. Pero básicamente esas son las pistas que te puedo dar rápidamente, porque lamentablemente por el tiempo te puedo entregar. Así que ya te he dado ahí un par de herramientas, ¿no? En ITIL vas a encontrar en gestión de la capacidad harta información, harta documentación al respecto, y si no, de manera empírica la puedes hacer de manera análoga. Es posible encontrar también referencias en Internet, aún más aún ahora con las herramientas que tenemos, ChatGPT, Perplexity, etcétera. Podemos encontrar muchas referencias respecto a determinadas organizaciones con determinados tamaños, cuáles son sus métricas, cuáles son sus ratios de atención y poder nosotros, según incluso el giro del negocio, el tipo de negocio, el tamaño del negocio, determinar que lo nuestro podría empezar con esos ratios, ¿no? Perfecto, muchas gracias. A ti, gracias también. ¿Alguien más tiene alguna duda? En el chat me parece que hay algunas consultas, César. Es una pregunta también bonita. ¿Qué herramientas open source? Es la clásica. Mira, les voy a decir lo siguiente, ¿eh? Es una buena pregunta. ¿Qué herramientas open source recomienda para implementación de service desk y gestión de tickets? A ver, primero voy a ser completamente honesto. En este mismo momento no me acuerdo qué herramientas open source existen. Ok, cada vez que voy a llegar al tema del programa de entrenamiento las tengo acá porque las reviso. ¿Y por qué? Porque la verdad que existen múltiples herramientas open source. Es bastante sencillo. Yo no puedo recomendar alguna. Y por eso es que trato de bloquear mi mente para no recordar cuáles herramientas open source existen. Les soy completamente honesto. Y segundo, porque las herramientas son de las últimas cosas que nosotros debemos considerar. Se los dije hace unos minutos, ¿correcto? Por ahí una compañera nos pone, ¿no? Una de esas es GLPI, bueno, etcétera. Pueden existir muchas, ¿correcto? De hecho, hace poco estuve revisando una que me pareció muy interesante, que incluso te ofrece, que es una herramienta francesa, ahorita no recuerdo el nombre, que te ofrece hasta 9 procesos de manera gratuita, y si mal no recuerdo, también te ofrece incluso la implementación de una CMDB y un catálogo de servicios, correcto, hasta cierto nivel, cierto número de interacciones. Pero tratemos en todo caso, y eso no digo que me copien y todo eso, sino yo les sugiero que por favor, si bien es cierto, hagamos en un momento determinado una búsqueda de la lista de las herramientas open source que existen, que dejemos ese tópico como para poder comernos ese tópico como que al final, ¿no? Como que al final.
esa sería en todo caso mi respuesta, y disculpen que no responda con una herramienta muy puntual. Disculpen de verdad que no responda con un nombre de alguna herramienta. Prefiero no meterme en esos problemas, por lo menos el día de hoy. Hay una consulta más de Iván, que pregunta si se pueden aplicar metodologías ágiles para la gestión de los servicios en el Service Desk. Me gustaría entender a qué hace referencia cómo introducir metodologías ágiles en los Service Desk. No sé si van a ver. Si no está y no es posible hacer una repregunta, en todo caso, de acuerdo al entendimiento que tengo y la experiencia que tengo, podría incluir, ¿no? Podría incluir efectivamente alguna metodología ágil como parte de algún proceso, sí. Sí podría incluir. Me imagino en alguno. Sobre todo en temas de resolución de problemas. Cuando nosotros tenemos de repente un proceso de gestión de problemas implementado y tenemos que hacer referencia a darle la solución definitiva a ese problema, es muy probable que nos enfrentemos de repente a la inclusión de vamos a llamarle un proyecto. Voy a poner un mini proyecto, un pequeño proyecto, ¿correcto? Es muy probable y es muy posible, y incluso en algunos casos hasta recomendable, incluir metodologías ágiles para poder responder ante ese proyecto y dar una solución definitiva. Vale, eso creo que eran todas las consultas. No sé, había alguien levantando la mano, me parece. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola César, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Cristian Vicente por acá, ¿qué tal? Hola, ¿Qué Cristian. tal? ¿Cómo estás? César, nada, de verdad, de todo agradecer una muy buena charla. Yo sí quisiera preguntarte, me llamó mucho la atención sobre el nivel de experiencia que puede tener ahora a nivel de usuarios una mesa de servicios. En tu experiencia, ¿podrías compartirnos de repente una o dos métricas que de repente puedan aportar? Yo sé que las operaciones son distintas, los clientes son distintos, pero de repente una pincelada, de repente cómo poder trasladar ese feedback que nos dan los usuarios a nivel de la experiencia a través de nuestros servicios. Claro, claro que sí, Cristian. Nada, muchas gracias por la pregunta y un gusto escucharte. Después de algunos meses que no interactuamos, espero que te esté yendo muy bien. Te voy a dar una, Cristian, y lo dije así de manera muy tangencial, ¿no? Que tiene que ver con el tema de los famosos, no famosos, de repente muy pronto famosos XLA, ¿no? Que tiene que ver con el nivel de satisfacción de la experiencia de usuario, ¿correcto? Y esos usualmente no se definen o no se han definido hasta hace muy poco de manera formal. De hecho, no conozco todavía que se haya implementado o se haya documentado de manera formal. Es decir, ¿cómo definir un XLA o cómo definir un SLA a nivel de experiencia usuario? Si lo queremos también parafrasear, ¿correcto? Lo que sí sabemos por experiencia es que los usuarios lo que requerimos, porque también me incluyo como parte de, lo que requerimos es una atención inmediata, una atención especializada y que me den solución, es decir, tiempo de rapidez, tiempo de respuesta, nivel de conocimiento, ¿correcto? De una atención. Podríamos sumar estas tres características o tres necesidades que requieren los usuarios, nosotros los usuarios, para poder con estos factores definir una métrica de experiencia de usuario a través de, por ejemplo, una entrevista cara a cara, una entrevista de persona a persona, respecto a si efectivamente se han cubierto estos tres factores, ¿no? Esa podría ser una manera de poder, por experiencia, implementar una métrica o un indicador de rendimiento a nivel de experiencia de usuario. De tal manera que me permita a mí luego, con esos indicadores, hacerle frente, ¿correcto? O dar de repente un sustento a los números, a los indicadores, a las respuestas que yo tengo respecto a mis porcentajes de cumplimiento de los acuerdos a nivel de servicio, ¿no? Por ejemplo, usualmente solemos tener tiempo de respuesta no mayor a los X segundos, correcto, al 90%, 95%. Bien, ok, de repente lo cumplo porque de repente levanto el teléfono rápido, contesto, pero no necesariamente doy por satisfecha la consulta o la atención, ¿correcto? Porque muy probablemente dependa la respuesta de repente otros micro atenciones, vamos a llamarlo microinstancias o interacciones que requieran para solución. Es decir, quien le está atendiendo en primera instancia no va a poder resolverlo. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad al respecto y establecer estos indicadores de experiencia usuario de esa manera.
para poder luego interactuar con el usuario al cual hemos atendido y sabemos que no le hemos de repente dado la respuesta, pero sí le hemos respondido, e indicar dentro de esa instancia si nosotros hemos podido cubrir en parte o hemos excedido de repente la atención o la experiencia que él esperaba, ¿no? Por ejemplo, podría ser una manera. Esa también es una charla bastante, bueno, de repente no tan extensa, pero sí es un poquito complicada, un poquito compleja, y a nivel de casos hay que poder desarrollarlos uno por uno, ¿correcto? Así que una generalidad es la que estoy planteando en este mismo momento. No sé si con eso he podido dar la respuesta. Ojo, Sí, no César, hablo, gracias. ojo que no hablo de encuestas per se, las encuestas que, digamos, nosotros conocemos, ¿no? No se trata de enviarle una encuesta, ¿no? Se trata de tener, obviamente, un equipo de trabajo que no necesariamente el Service Desk Manager se tome la molestia de ir con el usuario en buena hora que lo haga, pero sí necesitamos un equipo humano que se dedique a ello. Y eso también es presupuesto, así que también es muy importante y no quería dejar pasarlo por alto. No, tranquilo, me quedó claro. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos nuevamente por participar en este evento. Gracias por su tiempo. Espero que los temas que ha tocado César les haya sido también de utilidad, y por supuesto en el programa se detallan muchísimas más cosas respecto de los Service Desk. Pues por mi parte, nada, agradecerles nuevamente por participar, y estén atentos a las convocatorias que hacemos para otros webinars y para los programas de entrenamiento. Si acaso, Paul, no sé si puedes dejarle la página web en el chat. Nada, de mi parte, Héctor, simplemente saludar a todos. Cristian, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Catherine, por ahí también he visto que están conectadas. Así que nada, mis saludos desde acá. Gracias, Y agradeciendo una vez gracias, más su participación y su interés. Nos estaremos viendo pronto. Muy gracias, amable, César. muchas gracias a todos. Cuídate, A César. ustedes. Nos A vemos. ustedes. Chao. Chao, chao. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Hasta la próxima.